Empezaré haciendo una extraña pregunta. ¿Qué significa para ti ser sobrenatural? Para mí, es poder cambiar tu cuerpo tan solo con el pensamiento. Dicho de otra manera, significa ser más grande que tu cuerpo. También significa superar desafíos y condiciones en tu entorno externo que la mayoría de las personas no podrían superar. Además, ser sobrenatural también significa poder cambiar el destino o un evento futuro predecible, ser más grande que el tiempo. ¿Acaso solo es algo reservado para antiguos yogis, maestros místicos y superhéroes? ¿Es fantasía o hay pruebas médicas de que cada ser humano tiene el potencial de curarse a sí mismo y, en cierto sentido, tornarse sobrenatural? Hablemos de diferentes formas sobre cómo funciona el cerebro. En primer lugar, todos escuchamos que cuando pierdes un cierto número de neuronas en el cerebro, esas neuronas nunca se recuperarán. Pero hay un campo emergente de la ciencia llamado neurogénesis. Y neurogénesis significa literalmente crecimiento de nuevas neuronas. Y nuestra investigación ha descubierto que cuando las personas comienzan a aprender cosas nuevas y tener nuevas experiencias, no solo comienzan a cultivar nuevas conexiones sinápticas en el cerebro, sino que florecen con el crecimiento de nuevas neuronas como resultado de esas nuevas experiencias y aprendizajes. Ahora hablemos de ti. Si tienes los mismos pensamientos todos los días, y en su mayor parte, la mayoría de las personas del 80 al 90% de sus pensamientos son los mismos que el día anterior, en tu biología, tus circuitos neuronales, tu neuroquímica, tus hormonas e incluso tu expresión genética es igual a cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. En otras palabras, todo permanece igual en el cuerpo si tú permaneces igual. Entonces surge la pregunta, ¿es posible que nuevos pensamientos que conduzcan a nuevas decisiones, que conduzcan a nuevos comportamientos, que creen nuevas experiencias, que conduzcan a nuevas emociones y nuevos sentimientos, que puedan inspirar nuevos pensamientos, comiencen a cambiar tu biología y empieces a notar cambios significativos tanto en el cerebro como en el cuerpo? Nuestra investigación prueba que cuando cambias, todo a tu alrededor cambia. El segundo concepto del que quiero hablar es el concepto de coherencia. Piensa en la coherencia como un ritmo, orden o sincronización. Las personas que viven cotidianamente con hormonas de estrés, y para la mayoría de los humanos, eso significa el 70% del tiempo. Y cuando estás viviendo en estrés, estás viviendo en la supervivencia. Y cuando percibes alguna amenaza en tu entorno donde percibes un peligro y tienes la percepción de que algo podría empeorar, se activa el sistema nervioso primitivo, el sistema nervioso de lucha o huida. Cuando estás estresado, estás tratando de controlar o predecir un resultado. Las personas que viven amenazadas por esos químicos de emergencia, cambian muy rápidamente su atención de una persona en su vida a otra, a algo en algún lugar, a reuniones, a lugares que tienen que ir. Y cada uno de esos elementos conocidos en su entorno externo son redes neurológicas que se reflejan en su cerebro. Bajo la urgencia y la excitación de las hormonas del estrés, comenzamos a cambiar nuestra atención de una persona a otra, activando esos circuitos individuales. Y como una tormenta eléctrica en las nubes, el cerebro comienza a dispararse en desorden, muy incoherente. Y cuando el cerebro es incoherente, tú eres incoherente. Cuando el cerebro no funciona bien, tú no funcionas bien. Y es ese estado en el que comienza a hacer que el cerebro funcione como una casa dividida contra él mismo. Los diferentes compartimientos del cerebro ya no se sincronizan. Encontramos la fórmula para enseñar a las personas a crear más orden y más coherencia en su cerebro. Cuando lo hacen correctamente, sin la ayuda de drogas, medicamentos o terapias externas, si solo practican esa fórmula, pueden comenzar a hacer que su cerebro funcione mejor.
Cuando tu cerebro funciona correctamente, comienzas a ver el mundo de manera muy diferente. La coherencia es cuando el cerebro comienza a unificar esas diferentes comunidades de neuronas que alguna vez se subdividieron. De pronto, percibes que el cerebro frontal comienza a resonar y a oscilar con la parte posterior del cerebro. Observas que el lado derecho del cerebro comienza a sincronizarse con el lado izquierdo y el cerebro comienza a funcionar en un estado más holístico. Lo que se sincroniza en el cerebro se enlaza en el cerebro y de repente comienzas a sentirte más completo. Del mismo modo, cuando alguien vive con las hormonas del estrés, solo hay 3 cosas que quiere hacer el sistema nervioso primitivo cuando vives en la supervivencia: correr, luchar o esconderse. Debido a que las costumbres sociales dicen que no puedes pelear, no puedes correr ni puedes esconderte, muchas veces las personas pisan el acelerador porque ese sistema de emergencia les dice que actúen, pero están en una junta de negocios, en un automóvil con sus hijos, hablando por teléfono con alguien, y son las hormonas del estrés las que comienzan a activar el corazón para correr porque la sangre, en ese estado, necesita bombearse a las extremidades. Pero pisas el acelerador y al mismo tiempo pisas el freno y el corazón comienza a funcionar de manera incoherente. Y cuando tu corazón funciona incoherentemente, dejas de confiar en ti mismo. De repente, el corazón comienza a enviar mensajes muy inconsistentes al cerebro y la persona comienza a sufrir enfermedades o desequilibrios. Al enseñar a las personas cómo crear coherencia cardíaca y cerebral y sincronizar la coherencia entre su corazón y su cerebro, comienza a ver cambios significativos, no solo en su salud, también en su vida. De la misma manera, cuando creas coherencia cerebral y cardíaca, hay más energía yendo al cerebro y esa energía está causando que el cerebro funcione con un mayor conocimiento o un mayor nivel de conciencia. Y no solo se trata de un pequeño cambio en la energía, sino en un cambio significativo. Eso sucede independientemente de las dietas, de cambios en ti o de ejercicios. Solo se trata de, usando solo el pensamiento, poder crear más orden y comunicación entre tu corazón y tu cerebro. Cuando lo haces, tienes más energía en el cerebro para desarrollar tu vida, para estar más presente, para tomar mejores decisiones, pensar más allá de las limitaciones o las condiciones de su entorno. Para que las personas puedan hacer cambios significativos en su vida, tienen que ir más allá del recuerdo de sí mismas. Ahora hablemos al respecto. Tu personalidad crea tu realidad personal. Y tu personalidad se compone de cómo piensas, cómo actúas y cómo sientes. La personalidad actual de ti que ves este programa ha creado la realidad actual llamada tu vida. Lo que significa que si quieres crear una nueva realidad o una nueva vida, tendrías que cambiar tu personalidad. A medida que comienzas a pensar como has estado pensando, observas cómo has estado actuando y comienzas a prestar atención a cómo te has estado sintiendo. El acto de observar esos estados de la mente y el cuerpo comienza a desconectarte de todo lo conocido en tu vida. Si quieres crear algo nuevo en tu vida, tendrás que ir más allá de tu identidad o personalidad actual. Y cuando comiences a aplicar esta fórmula, comenzarás a ver cambios significativos, no solo dentro de ti, sino en el mundo que te rodea. Hemos realizado una investigación exhaustiva para demostrar que las personas pueden hacer esto en poco tiempo. Encargamos a una universidad en Australia, en la Costa Dorada, la Bond University, a que analizara miles de imágenes de nuestros cerebros. Descubrieron que las personas cuyos cerebros habían sido analizados pudieron lograr esa hazaña en 4, 9 y 15 segundos. En otras palabras, desarrollaron la habilidad de ir más allá de su mente analítica, de su personalidad para crear algo nuevo. También hemos realizado mediciones para mostrar que el 80% de las personas a las que se le midió el cerebro tuvieron un cambio para mejor de más del 90% en su cerebro con solo aplicar esta fórmula.
También puedo decirte, al estudiar el cerebro, en el proceso de cambio y transformación, que cuando analizas tu vida dentro de alguna emoción perturbadora, empeorarás tu cerebro cada vez que lo hagas. Piensa en esto. Las emociones son un registro del pasado. Son el producto final de experiencias pasadas. Y si vives tu vida de una emoción conocida y esa emoción es impulsada por las hormonas del estrés, siempre que estés pensando dentro de esa emoción, podríamos decir que estás pensando en el pasado. La solución a tus problemas no es pensar dentro de esa emoción, es ir más allá de ti mismo y empezar a ir más allá de la emoción, y cuando lo haces, vas más allá de tu pasado y ahora ya no estás viendo tu futuro ni a ti mismo a través de la lente del pasado. El efecto secundario es que comienzas a ver posibilidades que nunca viste antes. Entonces, enseñarles a las personas a ir más allá de sí mismas, a cesar los procesos analíticos normales de cómo cambiar y mostrarles otra forma de hacerlo, comienza a producir cambios significativos y medibles en sus vidas. En otras palabras, te tomará mucho tiempo a ti, como personalidad, cambiar tu personalidad. Le lleva mucho tiempo al ego cambiar al ego. Se necesita mucho tiempo para que algún programa subconsciente o algún hábito se cambie a sí mismo. Pero la fórmula que les enseñamos sobre cómo ir más allá de sí mismas les permite ser tan conscientes que ya no están inmersas en la personalidad de otra persona. Y ese es el primer paso para cambiar. ¿Cómo está cambiando esta información la forma en que vemos el mundo cuando pasamos de pensar a actuar, a hacer? Puedo estar aquí y decirte que cuando las personas comienzan a aprender la información adecuada y cuando combinas la física cuántica con un poco de neurociencia, con un poco de inmunología psiconeurológica, con un poco de epigenética, todas esas ciencias apuntan hacia la posibilidad. A medida que la gente comienza a aprender información y le pueden explicar esa información a alguien, comienzan a instalar el hardware neurológico en su cerebro en preparación para una experiencia. Hacen que su cerebro se dispare en nuevas secuencias, nuevos patrones, nuevas combinaciones. Cada vez que haces que tu cerebro funcione de manera diferente, estás cambiando tu mente. Y cuanto más entiendes lo que estás haciendo, ¿y por qué lo estás haciendo? Mucho más fácil será. Y la antítesis también es cierta. Si no puedes explicar la información, no está conectada en tu cerebro. El propósito del proceso de explicación, a medida que agregamos nuevas conexiones en el tapiz tridimensional de nuestra materia gris, es que lo hacemos porque queremos instalar esos circuitos para que no quede nada susceptible a la conjetura, a la superstición, al dogma. Cuando la gente entiende exactamente lo que está haciendo y por qué, le asignan más significado, le ponen más intención y obtienen mejores resultados. Una vez que pueden entender esa información desde una comprensión intelectual y teórica en su neocorteza pensante, si pueden establecer las condiciones en el entorno, darles las instrucciones adecuadas y hacer que sus comportamientos coincidan con sus intenciones y sus acciones iguales a sus pensamientos, cuando consiguen que su mente y su cuerpo trabajen juntos, tienen algún tipo de transformación. ¿Cuál es el efecto secundario de este proceso? Estamos viendo personas comunes en todo el mundo haciendo cosas poco comunes, en cierto sentido, convirtiéndose en humanos supernaturales. Estoy hablando de curarse de enfermedades crónicas, desde cáncer hasta diabetes, mal de Parkinson, lupus, lesiones en la médula espinal, lesiones cerebrales traumáticas, ansiedad, depresión e incluso trastornos genéticos raros para los que la ciencia médica no ha conseguido la solución. Cuando llegan a ese punto, se han hecho humanos supernaturales. ¿Y qué significa eso? Que son más grandes que sus cuerpos, más grandes que las condiciones en su entorno, y ahora están en una línea de tiempo completamente nueva. Y como resultado, no solo cambian ellos, sino que también cambian sus vidas.